Hay lugares en el universo donde el tiempo se detiene, donde la luz nunca llega, y donde las leyes que conocemos dejan de tener sentido. Este es un viaje para escuchar con los ojos cerrados, para dejar que el cosmos te lleve lejos, mientras el cuerpo descansa y la mente vaga entre estrellas. No necesitas entender todo lo que escuchas, solo dejarte llevar. Empecemos. 1. El universo tiene 13.800 millones de años. Imagina intentar contar hasta 13.800 millones. Si contaras un número por segundo, sin parar, tardarías más de 437 años solo en llegar a ese número. Así de antiguo es el universo. Todo comenzó con el Big Bang, una expansión extraordinaria de energía y materia en un instante que lo cambió todo. En ese primer momento, no existía el espacio tal como lo conocemos, ni el tiempo como lo experimentamos. La temperatura era tan extrema que ni siquiera los átomos podían formarse. Poco a poco, en los primeros minutos, surgieron los primeros elementos, hidrógeno y helio. Con el tiempo, esos elementos formaron las primeras estrellas, luego las galaxias, y finalmente, tras miles de millones de años de evolución cósmica, surgieron planetas como la Tierra, y seres como nosotros, capaces de mirar al cielo y preguntarse, ¿de dónde venimos? 2. El universo observable tiene 93.000 millones de años luz de diámetro, aunque el universo tiene 13.800 millones de años. Su tamaño observable es mucho mayor de lo que podría esperarse. Esto se debe a que el universo ha estado expandiéndose desde el Big Bang, y lo sigue haciendo hoy. La luz que vemos de galaxias lejanas salió hace miles de millones de años, pero esas galaxias se han seguido alejando mientras esa luz viajaba hacia nosotros. El resultado es que el universo observable abarca unos 93.000 millones de años, luz de diámetro. Y eso es solo la parte que podemos ver. Más allá del horizonte observable, el universo podría continuar indefinidamente, con más galaxias, más estrellas, más mundos que nunca podremos conocer, porque su luz nunca llegará a nuestros ojos. Es una idea que invita a sentir la vastedad de lo que existe. 3. Hay más estrellas en el universo que granos de arena en la Tierra. Los científicos estiman que en el universo observable existen alrededor de 2 trillones de galaxias, y cada galaxia contiene cientos de miles de millones de millones. Estrellas. El número total de estrellas supera ampliamente la cantidad de granos de arena que hay en todas las playas y desiertos de la Tierra. Ese número es tan grande que resulta imposible de visualizar con claridad. Cada estrella es un sol, muchas de ellas con sus propios planetas orbitando a su alrededor. Algunas son enormes supergigantes, que podrían engullir a nuestro sistema solar entero. Otras son pequeñas y frías enanas rojas, que brillan durante billones de años. Y entre todas ellas, existe la posibilidad de que en algún lugar de ese infinito mar de luces, haya otra vida mirando hacia el cielo y haciéndose las mismas preguntas que nosotros. 4. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad más rápida posible en el universo. Y aún así, recorrer los 150 millones de kilómetros que separan al Sol de la Tierra le lleva algo más de 8 minutos. Esto significa que cuando miras al Sol, no lo ves como está ahora mismo, sino como estaba hace 8 minutos. Es una ventana al pasado, pequeña, pero real. Si el Sol desapareciera en este instante, no lo sabríamos durante esos 8 minutos. Seguiríamos viendo su luz, calentándonos con ella, sin saber que ya no existe. Este fenómeno se amplifica enormemente con las estrellas más lejanas. Algunas de las que vemos de noche en realidad dejaron de existir hace miles de años. Lo que contemplamos es solo el eco luminoso de algo que ya no está. 5. Un agujero negro puede contener la masa de millones de soles. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar. Ni siquiera la luz. Se forman cuando estrellas masivas colapsan sobre sí mismas al final de su vida. Pero los agujeros negros supermasivos, que se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias, son bestias de otra escala. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se llama Sagitario A y tiene una masa equivalente a 4 millones de soles. Otros, en galaxias lejanas, son miles de millones de veces más masivos que el Sol. Aunque no podemos verlos directamente, sí podemos observar sus efectos. El movimiento acelerado de las estrellas a su alrededor.
los potentes chorros de energía que emiten, y la luz que se curva a su alrededor formando estructuras luminosas de extraordinaria belleza. 6. El espacio interestelar no está completamente vacío. Cuando pensamos en el espacio entre las estrellas, imaginamos un vacío absoluto, pero no lo es. El espacio interestelar está lleno de gas, polvo, partículas subatómicas y radiación, principalmente hidrógeno y helio en densidades extremadamente bajas, pero también moléculas más complejas, incluyendo algunas orgánicas. Hay nubes de gas llamadas nebulosas, donde se forman nuevas estrellas, extensas regiones de plasma ionizado, y corrientes de partículas expulsadas por las estrellas. La densidad es enormemente baja, comparada con cualquier material en la Tierra, tan baja que equivaldría a un vacío perfecto en términos de ingeniería humana. Sin embargo, en las grandes escalas del cosmos, esa materia escasa se acumula, forma estructuras y eventualmente da vida a nuevos sistemas estelares. El espacio, aunque parece vacío, está lleno de potencial. 7. La Vía Láctea tardará 4.000 millones de años en chocar con Andrómeda. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda se están acercando la una a la otra a una velocidad de aproximadamente 110 kilómetros por segundo. En unos 4.000 millones de años, colisionarán, pero no será una explosión catastrófica como podríamos imaginar. Las estrellas dentro de cada galaxia están tan separadas entre sí que la probabilidad de que dos estrellas choquen directamente es muy pequeña. Lo que ocurrirá será una danza gravitacional de miles de millones de años, durante la cual ambas galaxias se entrelazarán, intercambiarán estrellas y eventualmente formarán una nueva galaxia elíptica gigante. El sistema solar podría haberse lanzado a una nueva órbita, pero la Tierra probablemente sobrevivirá. Para entonces, el Sol habrá envejecido considerablemente. Pero el espectáculo cósmico que se verá desde aquí será incomparable. 8. El universo se está expandiendo cada vez más rápido. Edwin Hubble descubrió en 1929 que las galaxias se alejan de nosotros, y que cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Eso indicaba que el universo estaba en expansión, pero el descubrimiento más sorprendente llegó en 1998. La expansión no se está frenando, como se esperaba por la atracción gravitacional de la materia, sino que se está acelerando, algo llamado energía oscura, que constituye aproximadamente el 68% de la energía total del universo. Parece estar impulsando esa aceleración. No sabemos qué es exactamente la energía oscura. Es uno de los mayores misterios de la física moderna. Lo que sí sabemos es que, a medida que pasan los eones, las galaxias lejanas se alejarán tan rápido que su luz nunca podrá alcanzarnos. El universo observable se irá encogiendo con el tiempo, y las estrellas irán apagándose una por una. 9. Existen planetas donde llueven diamantes en los planetas gigantes de hielo como Urano y Neptuno. Las condiciones de temperatura y presión en su interior son tan extremas que se cree que el carbono puede comprimirse hasta formar diamantes. Estos diamantes, una vez formados, caerían lentamente hacia el núcleo del planeta a través de capas de hielo comprimido. Estudios de laboratorio han reproducido condiciones similares con láseres potentes y han observado la formación de diamantes a partir de plástico, lo que sugiere que este proceso podría ocurrir realmente en esos planetas. En Neptuno y Urano, cuyos mantos internos contienen enormes cantidades de carbono bajo presiones millones de veces superiores a la atmósfera terrestre, lloverían diamantes del tamaño de piedras que caerían hacia el núcleo. Es uno de los fenómenos más fascinantes y poéticos que la física planetaria ha contemplado. 10. El Sol convertirá a la Tierra en un planeta inhabitable en 1.000 millones de años. El Sol, nuestra estrella, ha existido durante unos 4.600 millones de años, y le quedan aproximadamente otros 5.000 millones. Pero mucho antes de que el Sol muera, se volverá lo suficientemente brillante como para hacer que la Tierra sea inhabitable. En aproximadamente 1.000 millones de años, la luminosidad del Sol habrá aumentado tanto que los océanos comenzarán a evaporarse. El vapor de agua en la atmósfera intensificará el efecto invernadero, y la temperatura superficial subirá hasta niveles incompatibles con la vida, tal como la conocemos. Es un destino lejano, pero inevitable desde el punto de vista astronómico.
Sin embargo, eso también significa que tenemos al menos 1000 millones de años por delante. Un tiempo inconmensurable para la vida y la civilización, si logramos sobrevivir como especie. 11. Las estrellas de neutrones son los objetos más densos del universo. Aparte de los agujeros negros, cuando una estrella masiva explota en una supernova, su núcleo puede colapsar en un objeto extraordinariamente compacto llamado estrella de neutrones. Estas estrellas tienen una masa entre 1 y 3 veces la del Sol, pero están comprimidas en una esfera de apenas 20 kilómetros de diámetro. La densidad es tan extrema que una cucharadita de su material pesaría más de 1000 millones de toneladas. En su interior, los protones y electrones se han fusionado para formar neutrones, creando una especie de núcleo atómico gigante. Algunas estrellas de neutrones giran cientos de veces por segundo y emiten haces de radiación de forma regular, como faros cósmicos. A esas se les llama púlsares, y son relojes tan precisos que se usan como referencia para la medición del tiempo. Son uno de los objetos más extremos que existen en el cosmos. 12. El Big Bang no ocurrió en un punto del espacio, sino en todo el espacio a la vez. Una idea común es que el Big Bang fue una explosión que ocurrió en un punto específico del universo y se expandió hacia afuera. Pero esto no es correcto. El Big Bang fue la expansión del espacio mismo, y ocurrió en todos los puntos del universo simultáneamente. No hubo un centro de la explosión, porque no había espacio previamente existente en el que pudiera ocurrir. El universo no se expandió hacia ningún lado, porque no había ninguna afuera. El espacio, el tiempo, la energía y la materia surgieron juntos en ese instante. Es un concepto que desafía profundamente nuestra intuición, porque estamos acostumbrados a pensar en el espacio como un escenario donde ocurren las cosas. Pero el escenario mismo es parte de lo que nació en ese momento inicial de creación. 13. La materia oscura constituye el 27% del universo, y no podemos verla. La materia que podemos observar, las estrellas, los planetas, el gas y el polvo, representa apenas el 5% de todo lo que existe en el universo. El 27% restante, aparte de la energía oscura, es materia oscura. No emite, absorbe ni refleja luz, por lo que es completamente invisible a nuestros instrumentos. Solo conocemos su existencia por sus efectos gravitacionales. Las galaxias giran demasiado rápido para la cantidad de materia visible que contienen, y sin algo que aporte masa adicional, se desintegrarían. La materia oscura actúa como el pegamento gravitacional que mantiene las galaxias unidas y estructura la distribución de la materia en el universo. Pese a décadas de investigación, no sabemos qué partícula o partículas la componen. Es uno de los mayores enigmas sin resolver de la física moderna. 14. Hay un eco del Big Bang que todavía podemos detectar hoy, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. El universo se enfrió lo suficiente como para que los primeros átomos se formaran y la luz pudiera viajar libremente. Esa luz primordial llena el universo entero hasta hoy, y se conoce como radiación cósmica de fondo, o CMB, por sus siglas en inglés. Fue detectada por primera vez en 1965, de forma accidental, por dos ingenieros de Bell, Arno Penzias y Robert Wilson, quienes ganaron el premio Nobel por el descubrimiento. Si tuviéramos ojos capaces de ver microondas, veríamos el cielo entero brillar uniformemente con esa radiación. Las pequeñas variaciones en su temperatura nos dan información invaluable sobre la distribución de materia en el universo primitivo y confirman las predicciones del modelo cosmológico. 15. Una estrella puede explotar con tanta energía como el Sol en toda su vida. Las supernovas son explosiones estelares de una violencia casi incomprensible. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, colapsa en una fracción de segundo y libera una cantidad de energía que puede superar la que el Sol emitirá durante toda su existencia de 10.000 millones de años. En ese instante, la estrella puede brillar más que toda la galaxia en la que se encuentra. Los elementos pesados de la tabla periódica, como el oro, el platino y el uranio, se forjan durante esas explosiones y son dispersados por el espacio. Gran parte de los átomos que componen nuestro cuerpo, incluyendo el hierro en nuestra sangre,
fueron creados en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años antes de que se formara el sistema solar. Somos, literalmente, polvo de estrellas. 16. Mercurio tiene días más largos que sus años. El período orbital de Mercurio alrededor del Sol es de solo 88 días terrestres, pero Mercurio gira muy lentamente sobre su propio eje. Un día mercuriano dura aproximadamente 59 días terrestres. Sin embargo, debido a la combinación de su rotación y su órbita, un día solar completo en Mercurio, desde que el Sol sale hasta que vuelve a salir, dura nada menos que 176 días terrestres. Eso significa que un día en Mercurio dura el doble que su año. Las temperaturas en su superficie oscilan entre 430 grados centígrados en el lado que da al Sol y menos 180 grados en el lado nocturno. Una variación extrema producida precisamente por esa lentísima rotación y la ausencia de atmósfera. Es un mundo de extremos, cercano, y sin embargo, profundamente extraño. 17. Venus gira en sentido contrario al resto de los planetas del Sistema Solar. En el Sistema Solar, la mayoría de los planetas giran en el mismo sentido alrededor del Sol y también rotan en el mismo sentido sobre su propio eje. Pero Venus es la excepción. Gira de este a oeste, al contrario que la Tierra y el resto de planetas. Esto significa que en Venus, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Además, su rotación es extraordinariamente lenta. Un día venusiano dura 243 días terrestres, mientras que su año dura solo 225 días. El origen exacto de esta rotación inversa no está completamente claro. Podría ser el resultado de una colisión con otro cuerpo masivo en los primeros tiempos del Sistema Solar, o de la interacción entre su densa atmósfera y las mareas gravitacionales del Sol, un planeta que esconde muchos secretos bajo sus nubes de ácido sulfúrico. 18. En el espacio, las llamas tienen forma esférica. Las llamas tienen esa forma característica de punta hacia arriba, porque el aire caliente asciende y el aire frío más denso baja, creando una convección que estira la llama hacia arriba. Pero en microgravedad, como en la Estación Espacial Internacional, no existe esa convección. Sin gravedad que dirija el flujo del gas, una llama encendida en el espacio adquiere una forma perfectamente esférica, igual en todas las direcciones. Además, esas llamas esféricas suelen ser más pequeñas, más frías y de un color azul tenue, muy diferente al amarillo y naranja que conocemos. Los astronautas han realizado experimentos de combustión en la estación espacial para estudiar estos fenómenos, con el objetivo de mejorar el diseño de motores y sistemas de seguridad. La física más cotidiana se vuelve fascinante cuando quitamos la gravedad de la ecuación. 19. El planeta más grande del Sistema Solar podría albergar 1.300 tierras en su interior. Es, con diferencia, el planeta más grande del Sistema Solar. Su diámetro es 11 veces mayor que el de la Tierra, y su volumen es tan enorme que cabrían más de 1.300 planetas como el nuestro en su interior. Su masa es 2,5 veces mayor que la de todos los demás planetas del Sistema Solar combinados. Está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, y se cree que en su interior las presiones son tan extremas que el hidrógeno se vuelve metálico, un estado de la materia que no existe en condiciones normales. Su gran mancha roja, una tormenta que lleva activa al menos 350 años, tiene el tamaño de 2 tierras. Júpiter también actúa como escudo gravitacional para la Tierra, atrayendo muchos cometas y asteroides que de otro modo podrían impactar nuestro planeta. 20. Saturno podría flotar en el agua. Saturno es el segundo planeta más grande del Sistema Solar, y es famoso por sus magníficos anillos, formados por hielo y roca. Pero una de sus propiedades más curiosas es su densidad. Saturno es tan poco denso, compuesto principalmente de hidrógeno y helio en estado gaseoso, que si pudiéramos sumergirlo en un océano lo suficientemente grande, flotaría. Su densidad media es de solo 0,69 gramos por centímetro cúbico, inferior a la del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Ningún otro planeta del Sistema Solar tiene esta característica. Los anillos de Saturno, que parecen sólidos desde lejos,
En realidad están compuestos de millones de partículas individuales de hielo y roca que orbitan el planeta. Tienen un grosor de apenas decenas de metros en algunas zonas, pero se extienden cientos de miles de kilómetros desde el planeta. 21. La luz de algunas estrellas visibles a simple vista lleva miles de años viajando hasta nosotros. Cuando miras el cielo nocturno, estás viendo el pasado. La estrella de Neve, visible en la constelación del Cisne, está a más de 2600 años luz de distancia. Eso significa que la luz que ves esta noche salió de ella hace más de 2600 años, cuando en la Tierra los griegos construían sus templos y Alejandro Magno aún no había nacido. Otras estrellas visibles a simple vista están a cientos de años luz. Algunas de ellas podrían haber explotado ya como supernovas, y no lo sabremos hasta que esa noticia luminosa llegue a la Tierra. El cielo nocturno no es una fotografía del presente, sino un museo vivo del tiempo, donde cada punto de luz es una ventana a un momento diferente del pasado. Mirar las estrellas es, en el sentido más literal, viajar en el tiempo. 22. Existe una nube de alcohol en el espacio en la constelación del Águila, a unos 26.000 años luz del Sol. Existe una nube molecular conocida como Sagittario Videtos. En su interior, los astrónomos han detectado la presencia de etanol, el mismo alcohol que está en las bebidas. La cantidad es astronómica, suficiente para llenar miles de millones de veces la producción mundial de vino en un año. Pero no hay que emocionarse demasiado. La nube también contiene muchas otras moléculas tóxicas. La temperatura está muy por debajo del cero absoluto, y la concentración es tan baja que uno tendría que pasar a través de ella durante miles de años para acumular una cantidad ínfima. El espacio está lleno de moléculas orgánicas complejas, lo que resulta muy relevante para la astrobiología y el estudio del origen de la vida en el universo. 23. Los púlsares son los relojes más precisos del universo. Los púlsares son estrellas de neutrones que giran a velocidades extraordinarias y emiten pulsos de radiación con una regularidad casi perfecta. Algunos giran cientos de veces por segundo. Esa regularidad es tan precisa que los púlsares se usan como relojes cósmicos extremadamente fiables. Son tan exactos que pueden detectar perturbaciones causadas por ondas gravitacionales, que son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo producidas por eventos masivos como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones. Los astrónomos monitorean redes de púlsares en toda la galaxia para buscar estas señales. También se han propuesto como sistemas de navegación espacial para naves que viajen a grandes distancias del sistema solar, ya que sus señales son únicas y reconocibles desde cualquier punto de la galaxia. Son faros naturales del cosmos. 24. El universo podría ser un holograma, una de las hipótesis más desconcertantes de la física teórica moderna. Es que el universo que percibimos en 3 dimensiones podría ser en realidad una proyección de información codificada en una superficie de 2 dimensiones, similar a un holograma. Este principio holográfico surgió del estudio de los agujeros negros y sugiere que toda la información de un volumen del espacio puede estar contenida en su superficie. No significa que el universo sea una ilusión, sino que podría tener una descripción matemática equivalente en menos dimensiones. Es una idea que conecta la mecánica cuántica con la relatividad general y que podría ser clave para unificar esas 2 grandes teorías de la física. Aunque suena a ciencia ficción, tiene bases matemáticas sólidas y sigue siendo objeto de intensa investigación. La realidad podría ser mucho más extraña de lo que imaginamos. 25. Las ondas gravitacionales fueron predichas por Einstein. Hace 100 años, en 1916, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general y predijo la existencia de ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido espacio-tiempo producidas por la aceleración de masas enormes. Durante décadas, nadie sabía si podrían detectarse alguna vez, porque son increíblemente débiles. Pero en septiembre de 2015, 100 años después de la predicción de Einstein, el experimento LIGO detectó por primera vez una onda gravitacional producida por la fusión de 2 agujeros negros, a más de 1.300 millones de años. El espacio se comprimió y estiró en cantidades menores que el diámetro de un protón. La era de la astronomía gravitacional había comenzado. Desde entonces, se han detectado docenas de eventos,
incluyendo fusiones de estrellas de neutrones, abriendo una nueva ventana para observar el universo que antes era completamente invisible. 26. En el espacio no se puede hervir agua de la misma manera que en la Tierra. Cuando calentamos agua, se forman burbujas de vapor que ascienden a la superficie porque son menos densas que el agua líquida. Pero en microgravedad, sin la diferencia de densidad que causa la convección, el proceso de ebullición es completamente diferente. En lugar de burbujas que suben, el vapor forma una capa alrededor de la fuente de calor que inhibe la transferencia de energía. El proceso se vuelve mucho menos eficiente. Los ingenieros de la NASA han estudiado este fenómeno para diseñar sistemas de refrigeración y gestión de fluidos para futuras misiones espaciales. Entender cómo se comportan los líquidos en microgravedad es fundamental para diseñar sistemas de soporte vital en naves que viajen a la Luna, a Marte o más lejos. Las leyes de la física son las mismas, pero sus efectos son completamente distintos sin gravedad. 27. Hay montañas en la Luna más altas que el Everest, aunque la Luna es mucho más pequeña que la Tierra. Su superficie alberga algunas estructuras de relieve de dimensiones impresionantes. El cráter Tycho tiene paredes que se elevan varios kilómetros sobre el suelo, y en el polo sur lunar existe una depresión, la cuenca Aitken, que tiene una profundidad de unos 8 kilómetros y un diámetro de 2.500 kilómetros, convirtiéndola en el cráter de impacto más grande conocido del sistema solar interior. También hay montes lunares en el interior de algunos cráteres que superan los 5 kilómetros de altura. La ausencia de erosión atmosférica y tectónica en la Luna hace que sus formaciones se conserven durante miles de millones de años sin modificarse, como una fotografía congelada de los primeros tiempos del sistema solar. 28. El espacio tiene olor. Los astronautas que han realizado paseos espaciales describen un olor peculiar cuando entran de nuevo a la estación tras una EVA. Según sus testimonios, el espacio huele a metal quemado, a carne a la parrilla, a pólvora o a soldadura. Por supuesto, el espacio en sí mismo es un vacío, y no tiene moléculas para oler directamente. El olor proviene de los compuestos que regresan adheridos a los trajes espaciales. Moléculas poliaromáticas producidas por reacciones químicas en el vacío y en presencia de radiación ultravioleta intensa. Algunas teorías sugieren que en las regiones densas del espacio interestelar, como las nebulosas, hay moléculas de frambuesa y ron, ya que la molécula formiato de etilo, que tiene ese aroma, ha sido detectada en nubes moleculares. El universo tiene su propio perfume, aunque nunca podamos sentirlo directamente. 29. La distancia entre los planetas del sistema solar es vastísima cuando vemos diagramas del sistema solar en libros de texto. Los planetas parecen estar relativamente cerca unos de otros. Pero esa escala es completamente engañosa. Si la Tierra fuera una canica de 1 centímetro de diámetro, el Sol sería una esfera de 1 metro a unos 107 metros de distancia. Júpiter estaría a 550 metros, y Plutón estaría a más de 4 kilómetros. El objeto más cercano fuera del sistema solar estaría a unos 28.000 kilómetros en esa misma escala. El espacio es, sobre todo, espacio. La inmensidad de las distancias interplanetarias hace que los viajes espaciales sean un desafío colosal. Las sondas Voyager, lanzadas en 1977, llevan décadas viajando, y apenas han cruzado los límites exteriores del sistema solar. Viajar a las estrellas más cercanas con la tecnología actual llevaría decenas de miles de años. 30. Las estrellas tienen colores que revelan su temperatura. Las estrellas no son todas iguales. Su color nos habla directamente de su temperatura superficial. Las estrellas azules son las más calientes, con temperaturas de más de 30.000 grados en su superficie. Las blancas y amarillas, como nuestro Sol, tienen temperaturas intermedias de entre 5.000 y 10.000 grados. Las estrellas naranja y rojo son las más frías, con temperaturas de menos de 4.000 grados. Esta relación entre color y temperatura es la misma que ocurre con cualquier objeto que se calienta. Primero se vuelve rojo, luego naranja, luego amarillo, y finalmente azul blanco si es suficientemente caliente. Las estrellas azules más masivas viven solo unos pocos millones de años antes de explotar en supernovas,
mientras que las pequeñas enanas rojas pueden brillar durante billones de años, mucho más que la edad actual del universo. 31. La Tierra es el único planeta conocido con placas tectónicas activas. La tectónica de placas es el proceso por el que la corteza terrestre está dividida en fragmentos llamados placas que se mueven lentamente sobre el manto. Este movimiento crea montañas, volcanes, terremotos y fosas oceánicas. Los científicos creen que la tectónica de placas es fundamental para la habitabilidad de un planeta porque regula el ciclo del carbono, estabiliza el clima a largo plazo y recicla nutrientes esenciales para la vida. De todos los planetas y lunas del sistema solar que hemos estudiado, la Tierra es el único que muestra tectónica de placas activa. Venus, de tamaño similar a la Tierra, parece tener una corteza rígida sin movimiento de placas. Marte tuvo actividad volcánica en el pasado, pero parece geológicamente quieto hoy. La tectónica podría ser uno de los factores que hacen de la Tierra un lugar tan especialmente adecuado para la vida. 32. Existe un planeta de diamante puro a unos 4000 años luz de la Tierra. En la constelación del Centauro, existe un planeta que los astrónomos creen que está compuesto en gran parte de carbono cristalizado, es decir, diamante. Este planeta, conocido como 55 Cancri E, o a veces llamado planeta diamante, tiene aproximadamente el doble del diámetro de la Tierra y una masa 8 veces mayor. Las condiciones de temperatura y presión en su interior favorecen la formación de diamante a gran escala. Sin embargo, es un mundo extremadamente hostil. Su temperatura superficial supera los 2000 grados centígrados y orbita tan cerca de su estrella que un año allí dura solo 18 horas terrestres. No hay posibilidad de vida tal como la conocemos, pero el simple hecho de que existan mundos tan radicalmente diferentes al nuestro nos recuerda la increíble diversidad del cosmos. 33. Los cometas llevan agua y materia orgánica desde los confines del sistema solar. Los cometas son cuerpos helados que vienen de las regiones más frías y remotas del sistema solar, como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort. Cuando se acercan al Sol, el calor evapora su hielo y crea la característica cola brillante que los hace visibles. Pero lo más interesante es que los cometas transportan agua y moléculas orgánicas complejas, que podrían haber desempeñado un papel crucial en el origen de la vida en la Tierra. Se cree que parte del agua de nuestros océanos podría haber llegado a través de impactos cometarios en los primeros tiempos del sistema solar. La misión Rosetta de la ESA, que aterrizó sobre el cometa 67P en 2014, encontró decenas de compuestos orgánicos, incluyendo aminoácidos, los ladrillos de las proteínas. Los cometas podrían haber sembrado la Tierra con los ingredientes necesarios para la vida. 34. Las galaxias están conectadas por filamentos de materia oscura a la escala más grande del universo. Las galaxias no están distribuidas al azar, se agrupan en cúmulos y supercúmulos, conectados entre sí por filamentos de materia oscura que forman una estructura conocida como la red cósmica o tela de araña cósmica. Esta estructura tiene un aspecto muy similar a la de una red de neuronas cerebrales, lo que ha llevado a algunos científicos a hacer comparaciones poéticas entre el cerebro humano y la estructura del universo a gran escala. Los filamentos de materia oscura actúan como autopistas cósmicas por las que fluye el gas que alimenta la formación de nuevas galaxias. Los espacios vacíos entre estos filamentos, llamados voids o vacíos cósmicos, pueden tener cientos de millones de años luz de diámetro y contienen muy pocas galaxias. La estructura del universo es una de las cosas más hermosas que la cosmología ha revelado. 35. El tiempo pasa más lento cerca de objetos masivos, una de las consecuencias más sorprendentes de la relatividad general de Einstein. Es que el tiempo no transcurre a la misma velocidad en todos los lugares. Cerca de un objeto muy masivo, como un agujero negro, la gravedad es tan intensa que el tiempo se dilata. Pasa más lento. Este fenómeno ha sido confirmado experimentalmente con relojes atómicos en satélites y en la superficie terrestre. Los relojes en los satélites GPS, que están a mayor altitud y por tanto en un campo gravitatorio más débil, se adelantan unos 45 microsegundos al día respecto a los relojes en la superficie. Los sistemas GPS
deben corregir esta diferencia para funcionar con precisión. En las proximidades de un agujero negro, la diferencia sería dramática. Alguien orbitando cerca de uno podría envejecer solo un año, mientras en la Tierra pasarían décadas. El tiempo es relativo, y la gravedad es su principal modulador. 36. La Luna se aleja de la Tierra aproximadamente 3,8 centímetros cada año, desde que se formó hace unos 4.500 millones de años. La Luna ha estado alejándose gradualmente de la Tierra. Actualmente, se separa unos 3,8 centímetros por año. Esto ocurre porque las mareas que la Luna provoca en los océanos terrestres transfieren momento angular de la rotación de la Tierra a la órbita de la Luna, ralentizando la rotación terrestre y empujando a la Luna a una órbita cada vez más alejada. En el pasado, la Luna estaba mucho más cerca, y los días eran más cortos. Hace 1.400 millones de años, un día en la Tierra duraba solo 18 horas. En un futuro lejano, la Luna estará tan lejos que los eclipses totales de Sol serán imposibles, porque el disco lunar será demasiado pequeño para cubrir completamente al Sol desde la perspectiva terrestre. Una transformación lenta e inevitable que el tiempo se encarga de llevar a cabo. 37. Hay más planetas que estrellas en la Vía Láctea gracias a las observaciones del telescopio Kepler y otros instrumentos. Los astrónomos han podido estimar que en nuestra galaxia hay, en promedio, al menos un planeta por cada estrella. Eso significa que la Vía Láctea contiene entre 100.000 y 400.000 millones de planetas. Posiblemente más. Muchos de estos planetas están en zonas habitables de sus estrellas, donde las temperaturas permitirían la existencia de agua líquida. Se estima que solo en nuestra galaxia podría haber miles de millones de planetas en zonas potencialmente habitables. Más allá de la Vía Láctea, con los 2 billones de galaxias que se estima, existen en el universo observable. El número de planetas se vuelve verdaderamente inconcebible. La probabilidad de que la vida haya surgido solo en la Tierra, en medio de toda esa vastedad, se vuelve cada vez más difícil de sostener. 38. El universo tiene forma plana, no curva. Una de las preguntas fundamentales de la cosmología es cuál es la geometría del universo a gran escala. Podría ser esférica, como la superficie de una pelota, hiperbólica como una silla de montar, o plana, como una hoja de papel. Las observaciones de la radiación cósmica de fondo y la distribución de galaxias indican que el universo es plano, con una precisión extraordinaria. En un universo plano, la geometría euclidiana clásica se aplica a escalas cosmológicas. Los ángulos de un triángulo gigante suman exactamente 180 grados. Esta planitud es una de las evidencias que apoya la teoría de la inflación cósmica, que propone que el universo sufrió una expansión exponencial brevísima, justo después del Big Bang. Si el universo es infinito y plano, eso también implicaría que en algún lugar del cosmos debe haber copias exactas de todo lo que existe aquí, incluida la Tierra y nosotros mismos. 39. El agua en la Tierra podría ser más antigua que el Sol. Los análisis isotópicos del agua en la Tierra sugieren que una parte significativa del agua de nuestro planeta podría haberse formado en el espacio interestelar antes de que se formara el Sistema Solar, hace más de 4.600 millones de años. Moléculas de agua formadas en nubes de gas y polvo interestelar podrían haber sido incorporadas a los planetesimales que construyeron la Tierra, y también a los cometas y asteroides que posteriormente impactaron nuestro planeta. Esto significa que parte del agua que bebes hoy podría haberse formado hace más de 4.600 millones de años, en una nube de gas interestelar que existía mucho antes de que nuestro Sol siquiera comenzara a brillar. Es una idea que convierte cada sorbo de agua en un pequeño viaje a través del tiempo cósmico, hasta los orígenes del Sistema Solar y más allá. 40. Las nebulosas son las fábricas de estrellas del universo. Las nebulosas son nubes de gas y polvo interestelar que pueden tener dimensiones de decenas o cientos de años luz. En su interior, la materia se acumula por efecto de la gravedad hasta que las regiones más densas colapsan y se forman nuevas estrellas. El proceso puede durar millones de años. Algunas de las nebulosas más conocidas, como la nebulosa de Orión o la nebulosa del Águila, son fábricas estelares activas donde nuevas estrellas están naciendo ahora mismo. La radiación ultravioleta de las estrellas
recién formadas ilumina el gas circundante y crea los espectaculares colores que vemos en las imágenes del Hubble. El sistema solar se formó hace 4.600 millones de años, a partir de una nebulosa similar, y parte del material de esa nebulosa original todavía está presente en los cometas del cinturón de Kuiper, conservado casi intacto desde el principio del sistema solar. 41. Los agujeros negros tienen temperatura. Uno de los descubrimientos teóricos más importantes de la física del siglo XX es que los agujeros negros no son completamente negros. El físico Stephen Hawking demostró en 1974 que los agujeros negros emiten una radiación térmica muy débil, conocida como radiación de Hawking, producida por efectos cuánticos cerca de su horizonte de eventos. Esta radiación implica que los agujeros negros tienen temperatura y que con el tiempo podrían evaporarse lentamente. Para los agujeros negros de masa estelar, la temperatura es extraordinariamente baja y el tiempo de evaporación es astronómico, mucho mayor que la edad actual del universo. Pero los agujeros negros primordiales muy pequeños, si existen, podrían haber evaporado ya. La radiación de Hawking ha sido imposible de detectar directamente hasta ahora, pero su predicción es una de las conexiones más profundas entre la mecánica cuántica y la relatividad general. 42. Las lunas de Júpiter son mundos fascinantes y potencialmente habitables. Júpiter tiene al menos 95 lunas conocidas, y varias de ellas son mundos extraordinariamente complejos. Europa tiene una superficie de hielo que cubre un océano de agua líquida mantenido por el calor de las mareas gravitacionales de Júpiter. Se cree que ese océano tiene más agua que todos los océanos de la Tierra juntos, y podría albergar vida microbiana. Io, la más volcánica del sistema solar, está cubierta de volcanes activos que expulsan dióxido de azufre en erupciones continuas. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, más grande que el planeta Mercurio, y tiene su propio campo magnético. Calisto presenta la superficie más antigua y craterizada del sistema solar. Este sistema de lunas es en sí mismo un microsistema planetario de enorme diversidad. Las misiones futuras a Europa son una de las prioridades de la exploración espacial en busca de vida más allá de la Tierra. 43. Existen estrellas que pulsan como corazones. Las cefeidas son un tipo especial de estrellas que se expanden y contraen de forma periódica, variando su brillo con una regularidad extraordinaria. Esta pulsación dura desde días hasta semanas, según la estrella. A principios del siglo XX, la astrónoma Henrietta Leavitt descubrió que existe una relación directa entre el período de pulsación de una cefeida y su luminosidad intrínseca. Cuanto más lento es su ciclo, más brillante es estrella. Este descubrimiento fue revolucionario porque permitió por primera vez medir distancias a otras galaxias. Si sabes cuán brillante es realmente una estrella y cuánto brilla desde la Tierra, puedes calcular a qué distancia está. Las cefeidas se convirtieron en las velas estándar de la cosmología y fueron fundamentales para que Edwin Hubble demostrara que las galaxias estaban mucho más lejos de lo que nadie imaginaba. 44. El sistema solar tiene una burbuja que nos protege de la radiación galáctica. El Sol emite constantemente un flujo de partículas cargadas llamado viento solar. Este viento crea una burbuja gigante alrededor del sistema solar, llamada heliosfera, que se extiende mucho más allá de la órbita de Neptuno. La heliosfera actúa como un escudo que protege a los planetas del interior, incluida la Tierra, de gran parte de los rayos cósmicos galácticos, que son partículas de alta energía, provenientes de supernovas y otras fuentes violentas de la galaxia. El límite exterior de la heliosfera, llamado heliopausa, es el punto donde el viento solar ya no puede empujar hacia afuera, y la presión del medio interestelar lo equilibra. Las sondas Voyager 1 y 2 han cruzado ese límite, y son los primeros objetos hechos por humanos en navegar en el espacio interestelar verdadero. Estamos dentro de una burbuja cósmica protectora, el hogar que el Sol ha construido para todos nosotros. 45. Las supernovas crean los elementos que forman nuestros cuerpos. Todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio fueron creados en el interior de las estrellas o durante las explosiones de supernovas.
El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre. Todos fueron forjados en el núcleo de estrellas que explotaron hace miles de millones de años, mucho antes de que se formara el Sol. Esa materia fue dispersada por el espacio. Se mezcló con otras nubes de gas y eventualmente formó parte de la nebulosa solar que dio origen al sistema solar y a la Tierra. En un sentido muy real y literal, nuestros cuerpos están hechos de materia estelar. Cada átomo que te compone tiene una historia que se remonta a miles de millones de años y a estrellas que ya no existen. El astrónomo Carl Sagan lo dijo de manera memorable. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. 46. La velocidad de escape de un agujero negro supera la velocidad de la luz. Lo que hace a un agujero negro realmente único es su horizonte de eventos. El límite, más allá del cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. La velocidad de escape es la velocidad mínima necesaria para alejarse de un campo gravitacional sin usar propulsión adicional. En la superficie de la Tierra, la velocidad de escape es de aproximadamente 11 kilómetros por segundo. En la superficie de una estrella de neutrones, sería una fracción significativa de la velocidad de la luz. Pero en el horizonte de eventos de un agujero negro, la velocidad de escape iguala exactamente la velocidad de la luz. Más allá de ese punto, la velocidad de escape supera la de la luz. Y dado que nada puede viajar más rápido que la luz, nada puede escapar. El horizonte de eventos no es una superficie física. Es simplemente el punto de no retorno. Una frontera invisible que una vez cruzada cambia el destino de cualquier cosa para siempre. 47. En el universo, hay estructuras tan grandes que desafían nuestra comprensión. El gran muro de Hércules Corona Borealis es la estructura más grande conocida en el universo. Se extiende a lo largo de unos 10.000 millones de años luz, y está compuesto por una concentración de galaxias que forman un filamento de densidad superior a la media. Fue descubierto en 2013, y su existencia representa un desafío para algunos modelos cosmológicos, porque según el principio cosmológico, el universo debería ser homogéneo e isótropo, a escalas mayores de unos 300 millones de años. Estructuras de ese tamaño no deberían existir. Si el universo fuera perfectamente uniforme a gran escala, también existe el gran atractor, una región de enorme densidad gravitacional que está atrayendo a nuestra Vía Láctea y a millones de galaxias vecinas a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. El universo a gran escala sigue siendo un territorio lleno de sorpresas. 48. Las estrellas más antiguas del universo tienen casi la misma edad que él. Algunas estrellas que todavía brillan hoy se formaron cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Estas estrellas antiguas, llamadas estrellas de población segundo o de metal bajo, contienen casi únicamente hidrógeno y helio, los únicos elementos que existían justo después del Big Bang. La estrella más antigua conocida, HD 140.283, también llamada la estrella de Matusalén, tiene una edad estimada de entre 13.000 y 14.000 millones de años, casi la edad del universo. Estas estrellas son fósiles vivientes de los primeros tiempos del cosmos, y su estudio nos permite entender las condiciones del universo primitivo. Sobrevivieron miles de millones de años, presenciaron la formación de las primeras galaxias, la aparición de elementos pesados y el surgimiento de estrellas como el Sol. Son testigos silenciosos de casi toda la historia cósmica. 49. El telescopio James Webb puede ver galaxias de hace más de 13.000 millones de años. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, es el observatorio espacial más poderoso jamás construido. Opera en el infrarrojo, lo que le permite detectar la luz de galaxias extremadamente lejanas que ha sido corrida hacia el rojo por la expansión del universo. En sus primeros meses de operación, el Webb ya mostró galaxias que existían cuando el universo tenía apenas 300 millones de años, y algunas candidatas que podrían remontarse a solo 100 millones de años después del Big Bang. Estas observaciones han sorprendido a los cosmólogos porque algunas de esas galaxias primitivas son más grandes y más brillantes de lo que los modelos predicen. Es posible que nuestra comprensión de cómo se forman las galaxias en el universo temprano necesite ser revisada. El Webb está abriendo una ventana que nunca habíamos podido mirar,
y lo que vemos está cambiando nuestra visión del cosmos. La Tierra es una mota de polvo en el universo. Si el sistema solar completo se representara en un mapa de la Vía Láctea, quedaría reducido a un punto invisible. La Vía Láctea, con sus 100.000 millones de estrellas, sería un grano de polvo en el cúmulo local de galaxias. El cúmulo local sería invisible en el supercúmulo de Virgo, y el supercúmulo de Virgo sería irrelevante en el universo observable. La Tierra, nuestra casa, nuestro hogar, todo lo que conocemos y amamos, es un punto imperceptiblemente pequeño en una vastedad que no tiene escala comparable a ninguna experiencia humana. Y sin embargo, en ese punto diminuto ha surgido la consciencia, la curiosidad, el amor y el arte. Hay algo profundamente emocionante en la idea de que el universo, en toda su inmensidad, ha producido seres capaces de contemplarlo y preguntarse qué es, de dónde viene y hacia dónde va. 51. Neptuno tiene vientos más rápidos que cualquier huracán en la Tierra. Es el planeta más alejado del Sol en el sistema solar, y también uno de los más ventosos. Pese a estar a más de 4.400 millones de kilómetros del Sol y recibir muy poca energía solar, Neptuno tiene vientos que alcanzan velocidades de hasta 2.100 kilómetros por hora, los más rápidos del sistema solar. Los huracanes más intensos en la Tierra raramente superan los 300 kilómetros por hora. El origen de esos vientos en un planeta tan frío y alejado del Sol es uno de los misterios de la ciencia planetaria. Se cree que parte del calor proviene del interior del planeta, que irradia más energía de la que recibe del Sol. La gran mancha oscura de Neptuno, una tormenta de tamaño comparable a la Tierra observada por la Voyager 2 en 1989, había desaparecido cuando el Hubble la buscó años después, y se habían formado otras nuevas. Neptuno es un mundo de cambios atmosféricos violentos e impredecibles. 52. El universo es casi completamente oscuro. El universo es vastísimo, pero la mayor parte de él está en la oscuridad más absoluta. Solo una fracción minúscula del espacio está iluminada por las estrellas, y el resto es un vacío oscuro y frío. Si pudieras volar entre galaxias sin fuente de luz, viajarías durante millones de años en la penumbra total. Incluso dentro de las galaxias, las estrellas están tan separadas que el espacio entre ellas es prácticamente negro. La brillantez del cielo nocturno, con sus miles de estrellas visibles, es un efecto de nuestra perspectiva desde dentro de la galaxia y de la capacidad de nuestros ojos para captar esa luz. Si el universo fuera infinito y existiera eternamente, el cielo nocturno debería ser tan brillante como la superficie del Sol, porque en cada dirección encontraríamos una estrella. Que el cielo nocturno sea oscuro, la paradoja de Olbers, es en sí misma una evidencia de que el universo tiene una edad finita. 53. La gravedad puede doblar la luz. Uno de los efectos más espectaculares de la relatividad general es el fenómeno conocido como lente gravitacional. La gravedad no solo atrae a la materia, sino que también curva el espacio-tiempo, y la luz, al seguir la curvatura del espacio, se desvía cuando pasa cerca de objetos masivos. Este efecto fue observado por primera vez en 1919, durante un eclipse solar total, cuando la posición de las estrellas cerca del Sol aparecía ligeramente desplazada respecto a su posición normal. Fue la primera confirmación experimental de la relatividad general, y lanzó a Einstein a la fama mundial. Hoy, las lentes gravitacionales son una herramienta astronómica fundamental. Los cúmulos de galaxias masivos actúan como lupas cósmicas, que amplifican la luz de galaxias aún más lejanas, permitiéndonos ver objetos que de otro modo serían demasiado tenues para detectarlos. La gravedad curva el universo, y con él, nuestra forma de verlo. 54. En Marte el cielo es de color marrón rojizo durante el día y azul al atardecer, al contrario que en la Tierra, donde el cielo es azul de día y rojizo al atardecer. En Marte ocurre exactamente lo opuesto. El polvo marciano, rico en óxido de hierro, dispersa la luz solar de forma que el cielo adquiere un tono rosado-marrón durante el día. Pero al atardecer, cuando la luz del Sol viaja a través de más atmósfera marciana, la dispersión de las partículas de polvo produce un cielo de tonos azulados alrededor del Sol poniente. Los rovers de la NASA
como Curiosity y Perseverance, han fotografiado estos atardeceres azules, y son de una belleza serena y extraña. La atmósfera de Marte es muy delgada, apenas el 1% de la densidad de la terrestre, lo que hace que las temperaturas caigan drásticamente de noche. A pesar de esa delgadez, las tormentas de polvo globales pueden cubrir todo el planeta durante meses, oscureciendo el Sol y poniendo en riesgo los paneles solares de los rovers. 35. El sistema solar tardó 50 millones de años en formarse a partir de una nube de gas y polvo que colapsó hace unos 4.600 millones de años. El sistema solar tardó unos 50 millones de años en adquirir una forma similar a la actual. Primero se formó el Sol, acumulando la mayor parte de la masa de la nube. El material restante formó un disco protoplanetario alrededor del joven Sol. Y en ese disco, las partículas de polvo chocaron y se acumularon hasta formar planetesimales. Y después, protoplanetas. Los planetas terrestres interiores tardaron unos 30 a 100 millones de años en alcanzar su tamaño actual. Los gigantes gaseosos del exterior se formaron más rápido, en tal vez unos pocos millones de años, porque necesitaban acumular gas antes de que el viento solar lo dispersara. El último gran evento de esta formación fue el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte, con la prototierra hace unos 4.500 millones de años, que eyectó material que se acumuló para formar la Luna. 56. Los cuásares son los objetos más brillantes del universo. Los cuásares son los núcleos activos de galaxias muy lejanas, en los que un agujero negro supermasivo está acretando material a una velocidad enorme. La energía liberada por ese proceso hace que los cuásares brillen con una luminosidad que puede ser miles de veces mayor que la de toda una galaxia normal. Son los objetos más luminosos del universo conocido. Los más lejanos están a más de 13.000 millones de años luz, lo que significa que los vemos tal como eran cuando el universo era muy joven. Los cuásares fueron muy más abundantes en el universo temprano que hoy, lo que indica que los agujeros negros supermasivos estaban mucho más activos entonces. La energía que un cuásar puede emitir en un segundo supera la que el Sol emitirá en toda su vida. Son faros de una violencia casi incomprensible que nos ayudan a mapear la historia temprana del universo. 57. La Tierra tiene una hermana perdida. El planeta Theia, según la hipótesis del gran impacto, hace aproximadamente 4.500 millones de años. Un cuerpo del tamaño de Marte llamado Theia colisionó con la prototierra. El choque fue de una violencia extraordinaria. Enormes cantidades de material de ambos cuerpos fueron eyectadas al espacio. Parte de ese material escapó al espacio, pero gran parte quedó en órbita alrededor de la prototierra y con el tiempo se agrupó para formar la Luna. Esta hipótesis explica varias características de la Luna, que son difíciles de explicar de otra manera. Su composición química es muy similar a la de la corteza terrestre. Tiene un núcleo de hierro relativamente pequeño y su órbita tiene una inclinación y tamaño consistentes con una formación por impacto. Análisis de muestras lunares traídas por las misiones Apolo han aportado evidencias que apoya esta teoría. La Luna no llegó de ningún otro lugar. Nació del mismo trauma que modeló a la Tierra. 58. En el universo hay más de 2 billones de galaxias durante décadas. Los astrónomos estimaron que el universo observable contenía unos 200.000 millones de galaxias, pero en 2016, un equipo dirigido por el astrónomo Christopher Conselice publicó un estudio basado en imágenes profundas del telescopio Hubble, que revisó ese número al alza de forma dramática. El universo observable podría contener al menos 2 billones de galaxias, 10 veces más de lo que se pensaba. La razón de la discrepancia es que muchas galaxias pequeñas y tenues de las épocas tempranas del universo no habían sido detectadas con la tecnología anterior. Cada una de esas galaxias contiene entre millones y billones de estrellas. La mente humana no tiene capacidad para visualizar números así, pero lo que esos números implican, la inmensidad de lo que existe, la cantidad de mundos posibles, la escala de la realidad, es una de las experiencias más humildes y maravillosas que puede tener una persona consciente. 59. El Sol pierde masa cada segundo en cada momento. El Sol está convirtiendo hidrógeno en helio a través de la fusión nuclear en su núcleo. En ese proceso, una pequeña fracción de la masa se convierte en energía según la ecuación de Einstein,
E igual a mc². El resultado neto es que el Sol pierde aproximadamente 4 millones de toneladas de masa por segundo. Esa masa convertida en energía es la que nos llega como luz y calor. A lo largo de toda su vida, el Sol habrá convertido en energía una cantidad de masa equivalente a varios planetas del tamaño de la Tierra. Además, el viento solar también expulsa partículas cargadas que llevan masa adicional al espacio. Pese a todo esto, el Sol ha perdido solo una fracción tiny de su masa total en los 4.600 millones de años de su existencia. Tiene combustible suficiente para otros 5.000 millones de años, aproximadamente, antes de comenzar a expandirse como gigante roja. 60. El sonido no puede viajar por el espacio en la ciencia ficción. Las naves espaciales vuelan entre explosiones retumbantes y el rugido de los motores. Pero en la realidad, el espacio es absolutamente silencioso. El sonido es una onda mecánica que necesita un medio material para propagarse. Moléculas de aire, agua o sólido que vibren y transmitan la energía. El espacio interestelar es prácticamente un vacío, con una densidad tan baja que las ondas sonoras no pueden formarse ni propagarse. Las explosiones de supernovas, los chorros de materia de los cuásares, las colisiones de galaxias, todo ocurre en un silencio absoluto desde nuestros oídos. Hay ondas de presión en el gas interestelar, pero a frecuencias miles de millones de veces más bajas que cualquier sonido audible. El universo es un espectáculo extraordinario de luz, pero de un silencio que ningún ser humano podría soportar conscientemente. El espacio es, ante todo, un silencio infinito. 61. El planeta Urano gira de lado. La mayoría de los planetas giran alrededor de un eje aproximadamente perpendicular al plano de su órbita. Pero Urano es una excepción radical. Su eje de rotación está inclinado unos 98 grados respecto al plano orbital, lo que significa que está casi completamente de lado. Esto produce estaciones extraordinariamente extremas. Durante aproximadamente 42 años terrestres, el polo norte está completamente de cara al Sol, y los siguientes 42 años es el polo sur el que queda iluminado, mientras el opuesto pasa todo ese tiempo en la oscuridad. La causa de esta inclinación tan extrema se cree que fue un impacto catastrófico con un objeto de masa equivalente a varias veces la de la Tierra en los primeros tiempos del sistema solar. Urano también tiene su propio sistema de anillos, y un conjunto de lunas con nombres tomados de las obras de Shakespeare, como Oberon, Miranda y Ariel. 62. Existen estrellas más grandes que la órbita de Júpiter. Las estrellas hipergigantes son los objetos más grandes del universo por volumen. B Canis Majoris, una de las estrellas más grandes conocidas, tiene un radio estimado de entre 1.400 y 2.000, 100 veces el del Sol. Si se colocara en el centro de nuestro sistema solar, su superficie se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Si pudieras viajar alrededor de su ecuador a la velocidad de la luz, tardarías horas en completar una vuelta. En comparación, la Tierra no sería más que un grano de arena al lado de una pelota de playa de 100 metros. Estas estrellas son tan masivas y tan calientes que su vida es brevísima, apenas unos millones de años, antes de explotar en supernovas o hipernovas de una violencia descomunal. Su existencia es un recordatorio de que el universo produce objetos que superan cualquier escala intuitiva humana. 63. La Vía Láctea tiene un brazo espiral en el que vivimos nuestra galaxia. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Tiene una barra central de estrellas de la que salen 4 brazos espirales principales. El sistema solar se encuentra en uno de esos brazos, conocido como el brazo de Orión o brazo local, situado entre 2 brazos principales. Orbitamos el centro galáctico a una distancia de unos 26.000 años luz, y tardamos aproximadamente 225 millones de años en completar una vuelta completa alrededor del núcleo galáctico. Esa unidad de tiempo se llama a veces año galáctico o año cósmico. La última vez que el sistema solar estaba en esta misma posición en su órbita galáctica, en la Tierra dominaban los dinosaurios, y la vez anterior, ni siquiera la Tierra existía. Nuestra posición en la galaxia nos ofrece una perspectiva tranquila, lejos de las regiones más densas y energéticamente violentas del centro galáctico.
64. La Tierra tiene su propio campo magnético, que nos protege de la radiación solar. El núcleo externo de la Tierra está compuesto de hierro líquido en movimiento convectivo. Y ese movimiento genera un campo magnético global, magnetosfera. Este campo actúa como un escudo que desvía las partículas cargadas del viento solar, protegiéndonos de una lluvia de radiación que sin ese escudo erosionaría lentamente la atmósfera y haría la vida en la superficie mucho más difícil. Marte perdió su campo magnético hace unos 4.000 millones de años, y desde entonces su atmósfera ha sido gradualmente erosionada por el viento solar, hasta quedar reducida a un 1% de la presión terrestre. Las auroras boreales y australes son el espectáculo visual de esas partículas solares que sí consiguen entrar por los polos magnéticos y colisionan con la atmósfera. Son la firma luminosa de la batalla constante entre el Sol y el escudo magnético de la Tierra. 65. Existen planetas que flotan sin ninguna estrella. Los planetas errantes, también llamados planetas rogue o planetas huérfanos, son mundos que viajan por el espacio interestelar sin orbitar ninguna estrella. Se cree que se forman de la misma manera que los planetas normales, en discos de materia alrededor de estrellas jóvenes, pero son eyectados de sus sistemas planetarios por interacciones gravitacionales con otros planetas. Estrellas también podrían haberse formado directamente de nubes de gas que colapsaron, de manera similar a las estrellas, pero con masas demasiado pequeñas para iniciar la fusión nuclear. Las estimaciones sugieren que podría haber más planetas errantes en la Vía Láctea que estrellas. Son mundos eternamente a la deriva en la oscuridad interestelar, sin luz solar, sin calor estelar, en un viaje sin destino por la galaxia. Sin embargo, si tienen un océano de agua líquida mantenido por calor interno, podrían albergar vida en su interior. 66. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional ven el amanecer 16 veces al día. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a una altitud de aproximadamente 400 kilómetros y completa una vuelta alrededor del planeta en unos 90 minutos. Eso significa que los astronautas a bordo experimentan 16 amaneceres y 16 atardeceres cada 24 horas. El sol sale y se pone una vez cada 45 minutos aproximadamente. Esta experiencia del tiempo es radicalmente diferente a la que tenemos en la superficie terrestre. Los relojes a bordo se sincronizan con el horario del centro de control de la NASA en Houston, para mantener alguna estructura temporal familiar. Los astronautas describen el espectáculo de ver la Tierra desde la ventana como una de las experiencias más transformadoras de sus vidas. Ver el planeta entero desde arriba, sin fronteras, iluminado por el sol naciente cada 90 minutos, da una perspectiva sobre la humanidad que cambia profundamente la forma de ver el mundo. 67. El universo tiene una temperatura promedio de casi cero absoluto en las regiones más frías del espacio interestelar. Entre las galaxias, la temperatura puede caer hasta casi el cero absoluto, que es la temperatura más baja posible, y equivale a -273,15 grados Celsius. El universo tiene actualmente una temperatura promedio de la radiación de fondo de unos 2,7 grados sobre el cero absoluto. Solo los entornos más cálidos, como el interior de las estrellas o las proximidades de los agujeros negros, se apartan significativamente de este frío extremo. Sin embargo, no existe un vacío perfecto en el universo. Incluso en las regiones más vacías hay partículas virtuales surgiendo y desapareciendo según los principios de la mecánica cuántica, y la radiación de fondo cósmica baña cada rincón del universo con su tenue calor. El universo se está enfriando gradualmente con su expansión, y en un futuro inconmensurablemente lejano, todo se acercará al cero absoluto en lo que se conoce como la muerte térmica del universo. 68. La Luna tiene agua en sus polos. Durante décadas se pensó que la Luna era completamente seca, pero misiones recientes han confirmado la presencia de hielo de agua en los cráteres del polo sur lunar. Zonas en perpetua sombra donde la luz solar nunca llega y las temperaturas se mantienen por debajo de -200 grados Celsius. Este hielo podría haber llegado de cometas e impactos de asteroides a lo largo de miles de millones de años, y se ha conservado en esas regiones de frío extremo permanente.
El descubrimiento es de una importancia enorme para la exploración espacial. El agua puede ser un recurso local para futuras bases lunares, usada para beber, para producir oxígeno y para fabricar propelente de hidrógeno. La Luna ya no es el desierto árido que parecía ser. Las agencias espaciales de todo el mundo, incluidas NASA, ESA y CNSA, están planificando misiones para explotar estos recursos y establecer presencia humana permanente en la Luna en las próximas décadas. 69. Las galaxias elípticas son mundos de estrellas envejecidas. Las galaxias elípticas no tienen la elegante estructura espiral de la Vía Láctea. Son masas de estrellas con formas que van del círculo perfecto a la elipse alargada, sin estructura interna visible ni brazos espirales. Se forman típicamente a partir de la fusión de dos o más galaxias espirales, un proceso que destruye las estructuras espirales y mezcla las poblaciones de estrellas. Las galaxias elípticas masivas son las galaxias más antiguas del universo y contienen predominantemente estrellas viejas y rojas, con poca formación estelar activa. También son las galaxias más grandes del universo. Las gigantes elípticas en el centro de los cúmulos de galaxias pueden tener masas de billones de veces la del Sol y diámetros de millones de años luz. En miles de millones de años, cuando la Vía Láctea colisione con Andrómeda, el resultado podría ser precisamente una gigantesca galaxia elíptica. 70. La radiación de una supernova puede llegar a ser visible de día en el año 1054 de nuestra era. Los astrónomos chinos y árabes registraron la aparición repentina de una estrella tan brillante que podía verse a plena luz del día. Durante varias semanas, era la explosión de una supernova a unos 6.500 años luz de distancia. Los restos de esa explosión forman hoy la nebulosa del Cangrejo, una nebulosa de expansión rápida que contiene en su centro un púlsar girando 30 veces por segundo. La energía total liberada por esa supernova en esos pocos segundos fue mayor que la que el Sol emitirá en toda su vida. Las supernovas más cercanas pueden ser visibles de día, superar el brillo de Venus y ser observadas a simple vista durante semanas. La última supernova visible a simple vista desde la Tierra ocurrió en 1987 en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea. Fue un espectáculo único en la historia de la astronomía moderna. 71. Las partículas cuánticas pueden estar en dos lugares a la vez. La teoría que describe el comportamiento de las partículas subatómicas permite fenómenos que contradicen completamente nuestra intuición. Una de las propiedades más desconcertantes es la superposición cuántica. Una partícula como un electrón puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se mide o interactúa con el entorno. Antes de ser observada, no tiene una posición definida, sino una nube de probabilidades. El experimento de la doble rendija demuestra que las partículas subatómicas, como los electrones, se comportan como ondas cuando nadie las observa y como partículas cuando se detectan. Estas propiedades cuánticas no son simplemente una limitación de nuestros instrumentos de medición. Son propiedades reales de la naturaleza a escala pequeña. Y aunque estas reglas no aplican directamente a los objetos grandes de la vida cotidiana, son la base sobre la que funciona toda la materia y toda la tecnología moderna, desde los transistores hasta los láseres. 72. El sistema solar tiene una segunda nube de objetos más allá de Neptuno. El cinturón de Kuiper es una región del sistema solar que comienza más allá de la órbita de Neptuno y se extiende hasta unas 50 unidades astronómicas del Sol. Está poblado por miles de cuerpos helados, residuos de la formación del sistema solar. Plutón, reclasificado como planeta enano en 2006, es el miembro más famoso del cinturón de Kuiper. Pero más allá todavía, extendiéndose hasta quizás decenas de miles de unidades astronómicas, existe la nube de Oort. Es una esfera de trillones de cuerpos helados que rodea al sistema solar como una corteza exterior. De la nube de Oort provienen los cometas de período largo que a veces vemos visitar el sistema solar interior. La nube de Oort es tan lejana que la gravedad del Sol apenas la retiene, y puede ser perturbada por el paso de estrellas cercanas o las mareas gravitacionales de la galaxia, lo que envía cometas hacia el interior del sistema.
73. El telescopio Hubble ha observado más de 1 millón de objetos celestes desde su lanzamiento en 1990. El telescopio espacial Hubble ha observado más de 1 millón de objetos celestes diferentes. Su impacto en la astronomía ha sido inconmensurable. Determinó con precisión la tasa de expansión del universo. Confirmó la presencia de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, fotografió nebulosas con detalles sin precedentes y observó galaxias en las épocas más tempranas del universo. Las imágenes del campo profundo del Hubble, en las que el telescopio apuntó a un trozo de cielo aparentemente vacío durante días, revelaron miles de galaxias en un área del cielo más pequeña que la punta de un alfiler sostenida a distancia del brazo. Cada punto de luz de esas imágenes es una galaxia entera con cientos de miles de millones de estrellas. El Hubble transformó nuestra visión del universo y cambió para siempre la manera en que la humanidad entiende su lugar en el cosmos. 74. El magnetar es el objeto con el campo magnético más intenso conocido. Los magnetares son un tipo especial de estrella de neutrones con un campo magnético extraordinariamente intenso, billones de veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Son los objetos con los campos magnéticos más fuertes conocidos en el universo. Si un magnetar se aproximara a la distancia de la Luna, su campo magnético sería lo suficientemente potente como para borrar la información de todas las tarjetas de crédito y discos duros de la Tierra. Incluso a esa distancia, más cerca, los efectos serían letales para los organismos vivos. Los magnetares producen ocasionalmente destellos de rayos X y gamma de extraordinaria energía. En 2004, un destello de un magnetar a 50.000 años luz de distancia fue tan intenso que ionizó parcialmente la atmósfera superior de la Tierra y perturbó la ionosfera, a pesar de ser un objeto a la otra punta de la galaxia. Son los imanes más extremos que la naturaleza puede crear. 75. La expansión del universo puede crear regiones que nunca podrán comunicarse entre sí. La expansión acelerada del universo tiene una consecuencia sorprendente. Las galaxias que están suficientemente lejos se alejan de nosotros a una velocidad que supera la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad especial porque no es que esas galaxias se muevan a través del espacio más rápido que la luz, sino que el espacio mismo entre nosotros y ellas se está expandiendo. La consecuencia es que la luz de esas galaxias nunca llegará a nosotros, y nunca podremos comunicarnos con ellas ni ellas con nosotros. Ya existen regiones del universo que están permanentemente fuera de nuestra esfera causal, lo que se llama el horizonte cosmológico. Con el tiempo, a medida que la expansión continúa acelerándose, cada vez más galaxias cruzarán ese horizonte y desaparecerán de nuestra vista observable para siempre. En un futuro suficientemente lejano, el universo observable podría reducirse a nuestra propia galaxia fusionada, sola en un oscuro vacío aparente. 76. Los asteroides contienen recursos minerales de valor inmenso, los asteroides que pueblan el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y los que cruzan la órbita de la Tierra. Son rocas espaciales ricas en metales preciosos, materiales raros. Un único asteroide de tipo M, metálico, puede contener más níquel, hierro, cobalto, platino y otros metales que todas las reservas conocidas en la Tierra. El asteroide Psyche, explorado por una misión de la NASA lanzada en 2023, es un objeto metálico de unos 220 kilómetros de diámetro, cuyo valor en metales preciosos se estima en cantidades astronómicas, muchos órdenes de magnitud, superiores al PIB mundial. La minería de asteroides es una industria emergente que podría transformar radicalmente la economía global y el acceso a los recursos. Varias empresas y agencias espaciales están trabajando en tecnologías para extraer materiales de asteroides, lo que podría abrir una nueva era de abundancia de recursos materiales para la civilización humana. 77. Las galaxias pueden canibalizar otras galaxias. Las galaxias no viven en aislamiento. Se atraen gravitacionalmente, interactúan y, en muchos casos, las más grandes devoran a las más pequeñas en procesos que los astrónomos llaman canibalismo galáctico o acreción. La Vía Láctea ha absorbido varias galaxias pequeñas a lo largo de su historia,
y los restos de esas galaxias absorbidas son visibles como corrientes de estrellas que orbitan alrededor del disco galáctico principal. Las nubes de Magallanes, dos galaxias satélite visibles desde el hemisferio sur a simple vista, están actualmente siendo perturbadas y eventualmente absorbidas por la Vía Láctea. Las galaxias elípticas gigantes en el centro de los cúmulos de galaxias han crecido hasta sus tamaños colosales precisamente a través de este proceso de acreción repetida. En la escala del tiempo cósmico, las galaxias no son objetos estáticos sino estructuras vivas que crecen, se transforman, se fusionan y evolucionan. 78. La Tierra tiene restos de meteoritos que son más antiguos que el Sol. Entre los meteoritos que caen en la Tierra, hay algunos que contienen gránulos de materia más antiguos que el sistema solar. Estos gránulos, conocidos como granos presolar, se formaron en estrellas que existieron antes de que el Sol naciera, y fueron incorporados a la nube de gas y polvo de la que surgió el sistema solar sin haberse modificado. Son los objetos más antiguos que podemos tocar físicamente. Algunos tienen más de 7.000 millones de años, más de 2.000 millones de años más antiguos que el Sol. Cuando los geoquímicos analizan su composición isotópica, pueden deducir en qué tipo de estrellas se formaron y qué procesos nucleares los crearon. Son mensajeros de estrellas extintas hace eones, testigos físicos de un universo que existía mucho antes de nuestro propio Sol. Sostener en la mano un meteorito con granos presolares es sostener un fragmento de la historia cósmica más antigua accesible. 79. Las auroras boreales ocurren también en otros planetas. Las auroras no son un fenómeno exclusivo de la Tierra. Cualquier planeta que tenga atmósfera y campo magnético puede tener auroras. Júpiter tiene las auroras más potentes del sistema solar. Son permanentes y cubren regiones más grandes que la Tierra entera. Saturno también tiene auroras en sus polos. Incluso Urano y Neptuno muestran auroras, aunque sus campos magnéticos tienen geometrías inusuales y muy inclinadas respecto al eje de rotación. Las sondas y telescopios espaciales han fotografiado auroras en la atmósfera de Júpiter con una intensidad y escala que hace que las de la Tierra parezcan pequeñas. En Júpiter, parte de las auroras son producidas también por las interacciones con sus lunas, especialmente Io, cuya actividad volcánica inyecta gas en el campo magnético joviano. Las auroras son la manifestación visible de la interacción entre los campos magnéticos, las atmósferas y el viento solar. Un fenómeno universal en el cosmos. 80. El universo fue opaco durante sus primeros 380.000 años, en los primeros momentos tras el Big Bang. El universo era tan caliente y denso que los fotones, las partículas de luz, no podían viajar libremente. Chocaban constantemente con los electrones libres y el plasma de partículas que llenaba el cosmos. El universo era opaco. Durante aproximadamente 380.000 años, no existió la luz en el sentido en que la conocemos. Cuando la temperatura bajó lo suficiente, los electrones y los núcleos atómicos se combinaron para formar los primeros átomos, y de repente el universo se volvió transparente. Los fotones pudieron viajar libremente. Esa primera luz, congelada en el tiempo, es lo que hoy detectamos como la radiación cósmica de fondo de microondas. Es el primer destello de luz del universo, conservado durante 13.800 millones de años. No podemos ver nada que haya ocurrido antes de ese momento con luz ordinaria, porque el universo estaba cerrado a la luz. Es la barrera más lejana que nuestra visión puede alcanzar. 81. La Tierra ha sobrevivido múltiples extinciones masivas en sus 4.600 millones de años de historia. La Tierra ha experimentado al menos 5 grandes extinciones masivas, eventos en los que una fracción enorme de las especies que vivían en ese momento desaparecieron en periodos geológicamente breves. La más famosa fue la extinción del Cretácico Paleógeno, hace 66 millones de años, provocada por el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro, en la península de Yucatán, México. Ese impacto mató a los dinosaurios no avianos y al 75% de las especies de la Tierra. Pero la mayor extinción fue la del Pérmico, hace 252 millones de años, en la que desapareció el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres.
La vida siempre encontró la manera de recuperarse, a veces en formas completamente nuevas. Esas catástrofes, aunque terribles, también abrieron nichos ecológicos que permitieron la evolución de nuevas formas de vida, incluida eventualmente la nuestra. 82. En el espacio existe el plasma. El cuarto estado de la materia en la Tierra. Estamos acostumbrados a 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas. Pero el estado más común de la materia en el universo es el plasma, un gas de partículas cargadas, iones y electrones. Las estrellas, incluyendo el Sol, están compuestas enteramente de plasma. El interior del Sol es un plasma a temperaturas de millones de grados. También existe plasma en las nebulosas ionizadas, en los chorros de los agujeros negros y en los filamentos de la red cósmica que conecta las galaxias. En la Tierra podemos ver plasma en los relámpagos, en los tubos fluorescentes y en los reactores de fusión nuclear. Se estima que más del 99% de la materia visible del universo se encuentra en estado de plasma. El universo ordinario que podemos ver y tocar es predominantemente un universo de fuego cósmico, de materia tan caliente que sus átomos se han deshecho en partículas fundamentales separadas. 83. Las nubes moleculares son los viveros de las estrellas. Las nubes moleculares gigantes son regiones del medio interestelar donde el gas es suficientemente denso y frío como para que los átomos se unan y formen moléculas, principalmente hidrógeno molecular. Estas nubes pueden tener masas de millones de veces la del Sol y extenderse durante cientos de años luz. Son las regiones del universo donde nacen las estrellas. Bajo la influencia de la gravedad, las regiones más densas de estas nubes colapsan y se calientan hasta que la presión y temperatura en su centro son suficientemente altas para iniciar la fusión nuclear. Las nubes moleculares también contienen decenas de tipos de moléculas orgánicas, algunas de considerable complejidad. La detección de estas moléculas en el espacio interestelar sugiere que los ingredientes básicos para la química de la vida están distribuidos por toda la galaxia. Las nubes moleculares son a la vez los cementerios del gas antiguo y las cunas de las nuevas estrellas y planetas. 84. El Sol tiene manchas y tormentas sobre su superficie. La superficie del Sol no es uniforme ni tranquila. Las manchas solares son regiones más oscuras y frías de la fotosfera donde los campos magnéticos intensos inhiben la convección del calor desde el interior. Aunque son más frías que el resto de la superficie, alcanzan aún los 3500 grados Celsius. Las manchas solares aparecen y desaparecen en ciclos de aproximadamente 11 años de actividad. En periodos de máximo solar hay muchas manchas y aumentan las erupciones solares, que son liberaciones explosivas de plasma y energía que pueden perturbar las comunicaciones y los satélites en la Tierra. Las eyecciones de masa coronal son nubes de plasma lanzadas al espacio que pueden causar tormentas geomagnéticas intensas al llegar a la Tierra. En el pasado, una tormenta solar muy intensa, como el evento de Carrington de 1859, podría destruir gran parte de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones modernas, con consecuencias económicas devastadoras. 85. Las primeras estrellas del universo eran gigantescas y sin metales. Las primeras estrellas que se formaron tras el Big Bang, llamadas estrellas de población tercero, eran radicalmente diferentes a las estrellas actuales. Estaban compuestas únicamente de hidrógeno y helio, los únicos elementos existentes, sin elementos pesados que actuaran como enfriadores adicionales en las nubes de gas. Estas estrellas necesitaban ser extremadamente masivas para que la gravedad pudiera contrarrestar la presión del gas y colapsar. Se estima que tenían masas de entre decenas y cientos de veces la del Sol, a veces incluso 1000 o más. Sus vidas fueron brevísimas, de apenas unos millones de años, antes de explotar en supernovas o hipernovas de una energía descomunal. Esas explosiones crearon y dispersaron los primeros elementos pesados por el universo. Nunca hemos observado directamente una estrella de población tercero, porque están demasiado lejos, pero el telescopio James Webb está buscando sus rastros en las galaxias más antiguas y lejanas. 86. Júpiter podría haber sido una estrella fallida. Júpiter es tan masivo que durante mucho tiempo fue objeto de especulación. ¿Podría haber sido una estrella? La respuesta es no, pero no por mucho.
Para que una bola de gas inicie la fusión de hidrógeno en su núcleo y se convierta en una estrella, necesita tener al menos unas 80 veces la masa de Júpiter. Júpiter tiene mucho menos que eso. Sin embargo, existe una categoría intermedia llamada enana marrón, objetos demasiado masivos para ser planetas, pero no suficientemente masivos para ser estrellas. Una enana marrón comienza a fusionar deuterio con masas de unas 13 veces la de Júpiter. Si Júpiter hubiera acumulado unas 13 veces más masa durante la formación del sistema solar, podríamos tener un sistema de 2 soles. La vida en la Tierra habría sido radicalmente diferente, o no habría existido en absoluto. La diferencia entre un planeta y una estrella puede ser cuestión de masa, y esa diferencia lo cambia todo. 87. Las estrellas de neutrones pueden fusionarse y crear elementos preciosos cuando 2 estrellas de neutrones están en un sistema binario y se acercan lentamente. Eventualmente se fusionan en un evento catastrófico, llamado kilonova. La colisión produce una explosión de energía inmensa, y lo que es extraordinario, es el lugar donde se crean algunos de los elementos más pesados de la tabla periódica: oro, platino, iridio, osmio y lantánidos. La primera kilonova observada directamente fue en 2017, U170.817, detectada tanto por ondas gravitacionales como por luz en múltiples longitudes de onda. Los análisis mostraron que la explosión había producido cantidades masivas de estos metales preciosos. Todo el oro en la Tierra, el que llevas en los anillos y la joyería, fue creado en eventos similares hace miles de millones de años y dispersado por el espacio antes de incorporarse a la nube que formó el sistema solar. Cada joya de oro guarda en sus átomos la historia de una colisión estelar antigua. 88. La luz del Sol que nos llega hoy comenzó su viaje hace 100.000 años. Aunque la luz tarda solo 8 minutos en viajar desde la superficie del Sol hasta la Tierra, el origen de esa energía es mucho más antiguo. La energía que el Sol emite fue generada en su núcleo, mediante la fusión nuclear. Pero esa energía no viaja directamente desde el núcleo hasta la superficie. El interior del Sol es tan denso que los fotones rebotan constantemente contra las partículas de plasma, en un proceso de difusión aleatoria que puede durar, en promedio, entre 10.000 y 170.000 años. En ese tiempo, la energía se redistribuye, se degrada y finalmente logra alcanzar la fotosfera, la superficie visible del Sol. Solo entonces puede escapar al espacio y viajar a la velocidad de la luz hasta la Tierra en esos 8 minutos. La calidez del Sol en tu piel, en este momento, es el resultado de una fusión nuclear que ocurrió en el interior del Sol. 89. Existe la posibilidad de que vivamos en un universo de burbujas, la teoría de la inflación cósmica, que explica por qué el universo es tan uniforme y plano. Predice que la inflación podría haber ocurrido de forma desigual en diferentes regiones del espacio. En algunas regiones, la inflación terminó y se formaron universos como el nuestro. En otras, podría haber continuado indefinidamente. El resultado sería un multiverso, un conjunto potencialmente infinito de universos de burbuja, cada uno con sus propias propiedades físicas, constantes de la naturaleza y quizás leyes diferentes. En algunos de esos universos, los protones podrían no existir, las estrellas no podrían formarse, o la gravedad podría ser tan débil que la materia nunca se agrupara. Solo en aquellos universos, donde las constantes físicas son compatibles con la existencia de estructuras complejas, podría surgir algo como la vida. Es una idea profundamente especulativa, pero con bases matemáticas serias, y cambia radicalmente nuestra comprensión de lo que es el universo. 90. Las estrellas de tipo G, como el Sol, son relativamente raras, aunque el Sol nos parece la estrella por excelencia. En realidad es menos común de lo que podría pensarse. Las estrellas más abundantes en la galaxia son las enanas rojas de tipo M. Estrellas mucho más pequeñas, frías y longevas que el Sol. Se estima que representan entre el 70 y el 80% de todas las estrellas de la Vía Láctea. Las estrellas de tipo G, como el Sol, representan solo alrededor del 7% del total. El Sol está en un rango de tamaño
temperatura y masa que resulta especialmente favorable para la vida. Es lo suficientemente estable para brillar durante miles de millones de años, sin grandes variaciones, y lo suficientemente caliente como para crear una zona habitable en distancias compatibles con planetas de tipo terrestre. Las enanas rojas, aunque larguísimamente vividas, emiten mucha radiación ultravioleta y de rayos X en sus primeros miles de millones de años, lo que podría dificultar el desarrollo de la vida en sus planetas. 91. El universo podría tener más dimensiones de las que percibimos, incluyendo la teoría de cuerdas y la supergravedad. Propone que el universo podría tener más de las 3 dimensiones espaciales que percibimos. Algunas teorías sugieren hasta 10 o más dimensiones espaciales, de las cuales las adicionales estarían compactadas a escalas tan pequeñas que son indetectables con los instrumentos actuales. La existencia de dimensiones extra podría explicar por qué la gravedad es tan débil comparada con las otras fuerzas fundamentales. Podría ser que la gravedad se filtre parcialmente hacia esas dimensiones adicionales, diluyéndose. Experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones han buscado evidencias de dimensiones extra sin éxito hasta ahora, estableciendo límites sobre su posible tamaño. Pero la idea de que la realidad tiene más dimensiones que las que nuestros sentidos pueden percibir sigue siendo una de las más fascinantes fronteras de la física teórica contemporánea. 92. Los planetas de la zona habitable son millones en nuestra galaxia. La zona habitable de una estrella, también llamada zona de ricitos de oro, es el rango de distancias al que un planeta con atmósfera adecuada puede tener agua líquida en su superficie. Demasiado cerca y el agua se evapora. Demasiado lejos y se congela. Los datos del telescopio Kepler y otras misiones han permitido estimar que en la Vía Láctea podría haber decenas de miles de millones de planetas de tamaño similar a la Tierra en la zona habitable de sus estrellas. Solo alrededor de las enanas rojas, que son las estrellas más comunes, se estiman miles de millones de planetas en zonas potencialmente habitables. Proxima b, un planeta que orbita Proxima Centauri, la estrella más cercana al Sol a solo 4.2 años luz, está dentro de la zona habitable de su estrella. Si alguno de esos mundos alberga vida, incluso microbiana, transformaría para siempre nuestra comprensión del lugar de la vida en el cosmos. 93. El universo tiene una estructura de red a la mayor escala. Si pudieras alejarte del universo hasta observarlo desde una distancia inconmensurable y a escalas de miles de millones de años luz, lo que verías sería una estructura de filamentos y nodos que recuerda a una red de neuronas o a una esponja de mar. Los filamentos, compuestos de materia oscura y gas, conectan cúmulos de galaxias y supercúmulos entre sí. Entre ellos hay inmensos vacíos, regiones de espacio casi vacías de galaxias que pueden medir cientos de millones de años luz de diámetro. Esta estructura, llamada la red cósmica o tela de araña cósmica, es el resultado de la gravedad actuando durante miles de millones de años sobre las pequeñísimas inhomogeneidades que ya existían en la distribución de materia del universo primitivo. Esas semillas iniciales de la estructura son visibles en las fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo. La red cósmica es el mayor y más antiguo patrón que existe en el universo. 94. Los agujeros negros pueden girar casi a la velocidad de la luz. Los agujeros negros no solo tienen masa, también pueden tener carga eléctrica y momento angular. Es decir, pueden girar. Los agujeros negros en rotación están descritos por la solución de Kerr de las ecuaciones de Einstein. Cuando un agujero negro gira, arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, en un efecto llamado arrastre de Marcos o efecto Lense-Thirring. Las partículas y la luz cerca de un agujero negro en rotación se ven forzadas a girar en el mismo sentido que el agujero negro, incluso si se acercan en sentido contrario. Algunos agujeros negros observados giran a velocidades extraordinarias, cercanas al máximo posible, que es aproximadamente la velocidad de la luz en su horizonte. La energía de rotación de un agujero negro puede ser extraída, en principio mediante el proceso de Penrose, lo que ha llevado a propuestas de civilizaciones avanzadas que podrían usar agujeros negros como fuentes de energía. Son máquinas cósmicas de una complejidad y potencia que desafía la imaginación. 95.
La historia del universo se puede contar como la historia de la complejidad creciente desde el Big Bang. El universo ha pasado de ser una sopa de partículas fundamentales a un cosmos de inimaginable riqueza y complejidad. En los primeros segundos, se formaron protones y neutrones. En los primeros 3 minutos, los núcleos de hidrógeno y helio. En los primeros 380.000 años, los átomos. A. En los primeros cientos de millones de años, las primeras estrellas y galaxias. Con las supernovas, los elementos pesados. Con los planetas rocosos, la posibilidad de química compleja. Con la química compleja, las moléculas orgánicas. Con las moléculas orgánicas, la vida. Con la vida, la consciencia. Con la consciencia, la capacidad de contemplar el universo y preguntarse de dónde viene. En cada paso, el universo se vuelve más complejo, más rico, más variado. Somos, en cierto sentido, el universo conociéndose a sí mismo. El punto en que la materia y la energía han alcanzado una organización suficientemente sofisticada para reflexionar sobre sus propios orígenes. 96. Los neutrinos atraviesan la materia casi sin interactuar con ella. Miles de billones de neutrinos producidos en el núcleo del Sol están pasando a través de tu cuerpo cada segundo, y prácticamente ninguno de ellos interactuará con ningún átomo de tu cuerpo. Los neutrinos son partículas subatómicas con masa casi nula y sin carga eléctrica, lo que hace que interactúen solo a través de la fuerza nuclear débil y la gravedad, que es extremadamente débil a esa escala. La probabilidad de que un neutrino solar interactúe con un átomo al atravesar la Tierra es tan baja que la mayoría los atraviesa sin ningún efecto. Para detener un neutrino típico, necesitarías un bloque de plomo de casi 1 año luz de grosor. Y sin embargo, son fundamentales en la física de las supernovas. En la explosión de una estrella masiva, el 99% de la energía liberada se va en forma de neutrinos. Los detectores de neutrinos, enterrados profundamente para evitar el ruido de otras partículas, han abierto una nueva ventana para observar el universo. 97. La Luna nos estabiliza y hace posible la vida en la Tierra. La Luna no es solo un objeto hermoso en el cielo nocturno. Juega un papel fundamental en hacer la Tierra un lugar habitable. La atracción gravitacional de la Luna estabiliza la inclinación del eje de rotación de la Tierra en torno a los 23.5 grados, lo que produce las estaciones regulares que conocemos. Sin la Luna, el eje de la Tierra podría oscilar de forma caótica entre casi 0 y 90 grados, en escalas de millones de años, causando variaciones climáticas extremas que harían muy difícil el desarrollo y mantener ecosistemas complejos. También las mareas oceánicas producidas por la Luna han podido ser importantes en el origen de la vida, creando zonas intermareales donde la química prebiótica podría haberse acelerado. Y la Luna actuó como un escudo adicional en los primeros tiempos del Sistema Solar, recibiendo impactos de asteroides que de otro modo podrían haber caído en la Tierra. La Luna y la Tierra son una pareja inseparable. 98. Las galaxias pueden tener agujeros negros supermasivos en reposo, que fueron activos en el pasado. La mayoría de las galaxias grandes, incluida la Vía Láctea, tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Pero estos agujeros negros no siempre están activos. Cuando no están acretando material, son relativamente silenciosos gravitacionalmente, invisibles salvo por su efecto sobre las estrellas cercanas. Sin embargo, en el pasado, muchos de estos agujeros negros fueron cuásares activos y extremadamente luminosos. A medida que el suministro de gas que cae al agujero negro disminuyó, la actividad cesó, y los cuásares se apagaron, dejando agujeros negros dormidos en los centros de galaxias tranquilas. El centro de la Vía Láctea muestra rastros de actividad pasada, estructuras de gas que sugieren que Sagitario A fue mucho más activo hace millones de años. Los agujeros negros supermasivos y las galaxias que los albergan coevolucionan. La actividad del agujero negro puede regular la formación estelar en la galaxia entera, suprimiendo o estimulando la creación de nuevas estrellas. 99. El destino final del universo es la oscuridad y el frío, según las leyes de la termodinámica y el modelo cosmológico estándar. El universo se dirige hacia un estado final de máxima entropía. Las estrellas irán agotando su combustible y apagándose a lo largo de los próximos billones de años. Las últimas en apagarse serán las enanas rojas, que pueden vivir billones de años. Después,
Solo quedarán enanas blancas, enanas marrones, estrellas de neutrones y agujeros negros. Con el tiempo, los agujeros negros irán evaporándose lentamente mediante la radiación de Hawking. En una escala de tiempo de 10 elevado a 100 años, el universo podría haberse vaciado de toda estructura, con solo partículas subatómicas dispersas, en un espacio-tiempo frío y en expansión. Es un futuro lejano, más allá de toda comprensión temporal. Pero entre ahora y ese final, el universo alberga galaxias, estrellas, planetas y quizás infinitas formas de vida que aún no conocemos. 100. El mayor misterio del universo es que existe y podemos comprenderlo de todas las curiosidades del universo. La más profunda y desconcertante es esta. El universo existe y ha producido seres capaces de comprenderlo. No hay ninguna razón obvia por la que las leyes de la física deberían ser comprensibles para mentes como las nuestras, forjadas por la evolución para sobrevivir en las llanuras africanas, no para entender la mecánica cuántica o la relatividad general. Y sin embargo, las matemáticas que describe las leyes más profundas de la naturaleza son accesibles al pensamiento humano. El físico Eugene Wigner habló de la irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. La capacidad de las matemáticas puras, desarrolladas a veces sin ninguna aplicación práctica en mente, para describir perfectamente los fenómenos físicos. El universo no tenía ninguna obligación de ser comprensible, y sin embargo lo es. Esa quizás es la mayor maravilla de todas, que en algún rincón de esta vastedad infinita, el universo ha encontrado una manera de mirarse a sí mismo y preguntarse qué es. Si os gusta este contenido, no olvidéis darle me gusta, compartirlo con aquellas personas que les cueste dormir y suscribirse al canal para apoyarlo. Muchas gracias. Hasta otra.